Para todos y todas, por favor nos hacen señas si nos escuchan ya, parece que ya arreglamos los problemas técnicos, ya me dicen que sí estamos muy bien, entonces disculpen el retraso, fueron cuestiones de internet. Buenos días, hoy es nuestro COVE del mes de mayo y a pesar de que el primer COVE de enero fue de COVID, estábamos apenas en los primeros pinitos, estábamos en el inicio de la curva de aprendizaje y aún continuamos en la curva de aprendizaje. Hoy entonces le damos la bienvenida a todos nuestros secretarios de salud, a todos los equipos de respuesta inmediata de nuestros 125 municipios, a los participantes por nuestros hospitales y a todos los prestadores de servicios de salud, a las aseguradoras y a todos los que están conectados les damos la bienvenida y gracias por compartir este espacio con nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de cuál es la situación de COVID en el departamento, vamos a hablar acerca de algunos lineamientos, a repasar algunos lineamientos importantes y vamos a invitarlos a participar de una investigación de los pacientes que dan prolongados positivos. Esos son los 3 puntos que vamos a manejar, a no ser de que en la audiencia haya alguna otra inquietud. Vale la pena decir que toda esta información fue recuperada por Claudia Ceballos, nuestra gerente de sistemas de información epidemióloga, y nuestra compañerita Laura. Además, las otras transparencias fueron recopiladas por Marta Cadavid, una de las epidemiólogas del ERI departamental. Entonces, empecemos por ver la situación de Colombia. Tenemos que en Colombia, en la situación en el mundo, tenemos 5,5 millones de habitantes que ya se han enfrentado a la pandemia. Pero si ustedes lo ven y lo relacionan con los cerca de 8.000 millones de habitantes que somos en el mundo, diríamos, esto es una cosa muy pequeña, pero que ha causado muchísimo estruendo, muchísima movilización, paralizado el mundo por el COVID. ¿Por qué paralizado? Porque es un agente altamente transmisor, se transmite de seres humanos a seres humanos y al parecer no está descartada la transmisión vía fomites. De esas personas en el mundo tenemos 350.000 muertes, que eso sí valdría la pena tenerlo en cuenta porque cualquier evento de interés en salud pública, nacional o de carácter internacional, que presente personas fallecidas, sí es un problema grave. Entonces, 350.000 personas fallecidas. Recuperados en el mundo estaba más o menos cerca del 45%, y tenemos que los hombres en el mundo, en Colombia son 13.504 frente a las mujeres, y el mundo también representa mayoría de personas infectadas en el sexo masculino que en el femenino. En Colombia hay 34 departamentos con casos activos, han fallecido 803 personas y uno diría, de esos 202 millones y 300 de personas que han fallecido en el mundo, 800 pertenecen a Colombia. Desafortunadamente esa es la realidad. Tenemos recuperados en Colombia 6.111 personas recuperadas. ¿Qué tenemos para el departamento de Antioquia? Tenemos que el departamento ha realizado 35.103 muestras, que positivas ha realizado 955, que negativas tiene 33.933 y que otros son las muestras que son o descartadas o de mala calidad, y aquí vamos a hacer mucho énfasis que por favor todavía siguen llegando a nuestro laboratorio muestras mal embaladas, mal tomadas, y además la ficha de notificación es ilegible, incompleta o trae datos que no son compatibles con las personas. Les ponemos un número de cédula diferente, no ponemos realmente ese inicio de síntomas que es tan importante, como si toda nuestra población fuera asintomática y no es así. Entonces ese dato es demasiado importante que ustedes lo documenten bien, las fichas de notificación. Y recordarles además que una cosa es que el laboratorio nos mande la ficha de notificación, porque el laboratorio departamental no puede recibir una muestra sin esta ficha, y otra cosa es que la ficha de notificación debe de estar montada al sistema.
Es incompatible que la ficha no se monte, no se diligencie en el sistema, en Civigila, en el portal, porque entonces cuando vamos a montar el número de pacientes al instituto como positivos, el instituto no los baja porque no hay una ficha de notificación nacional. De estas personas han fallecido 6 personas. En el día de ayer no se ha hecho público todavía, nos falleció una mujer y está todavía en la investigación si es o no relacionada al COVID. Se han recuperado 461 personas. El país y algunos países ya empiezan a cuestionar qué pasa en Antioquia, la baja mortalidad, la alta recuperación. La recuperación no depende de nosotros, depende del paciente. Lo que sí depende de nosotros es ese cuidado que tenemos en la vigilancia intensificada, y es que le hacemos la prueba, la segunda prueba, a los 14 días de inicio de síntomas o a los 14 días de la primera prueba si es que la persona no tiene síntomas. Entonces es importante ese valor que tiene nuestro proceso de vigilancia intensificada de COVID, porque cada uno de las piezas, si lo hacemos cuidadosamente, es lo que nos da esta imagen de resultados. Tenemos 5 casos que no son recurrentes, sino se les va a denominar prolongados positivos, y al final les voy a presentar un modelo de investigación que se tiene por la infectóloga y por el líder de laboratorio del departamento, que nos están haciendo una propuesta en conjunto con el Instituto Nacional para hacer un seguimiento a esos casos que no han sido recuperados con prueba de laboratorio y que necesitamos avanzar en estas investigaciones. Tenemos casos activos para el departamento 483 y tenemos entonces en hospitalización 4, hospitalización general 5. En casa han sido recuperados la mayoría de nuestros pacientes, como ustedes ven. Son muy pocos los pacientes que hemos tenido que atender en la red hospitalaria, la utilización del cuidado intensivo ha sido por debajo de lo esperado, del cuidado intensivo disponible para COVID, ha sido por debajo de lo esperado. ¿Por qué? Hay múltiples razones. 1, la susceptibilidad del paciente a complicarse. 2, el hecho de que se le haga un seguimiento cuidadoso en casa y que se le detecte inmediatamente la exacerbación de los síntomas, permite que este paciente llegue más oportunamente a la entidad hospitalaria. 3, el equipo de especialistas y de cuidado médico y de personal de enfermería que está atendiendo a estas personas es un equipo altamente calificado, un equipo que ha leído, estudiado y analizado todas las posibilidades de atención para estos pacientes. Entonces es un conjunto de elementos que suman para que nuestros pacientes disminuya ese riesgo de mortalidad. Entonces no es una cosa mágica que en Antioquia pasa, porque así nos preguntan qué pasa en Antioquia, que no se mueren, que salen de cuidado intensivo después de 50, de 45 días, y el ejemplo claro es personas mayores, aún de 80 años, que han sido recuperados y salidos de estas salas de atención especializado y están en casa terminando su recuperación para reinsertarse a su vida común y corriente. Entonces es importante en ese sentido, todos los que nos escuchan, ustedes hacen seguimiento aún en los municipios más lejanos donde tengan su persona infectada, y es muy importante ayudarle a entender a esa persona el reconocimiento de la exacerbación de cualquier síntoma, porque una vez que se exacerban estos síntomas, esto pasa en menos de 24 horas cuando el paciente se va a complicar, y es mejor que ese paciente esté en área hospitalaria para brindarle todo el cuidado. El mensaje de nuestro gobernador siempre ha sido que se tienen varios objetivos. Primero, evitar que la propagación de este virus sea masiva, o sea, que tengamos una curva epidémica que no podamos manejar.
Segundo, al evitar esa propagación masiva, vamos a reducir la accesibilidad a los servicios de salud, o sea que vamos a estar fortaleciendo cada día la atención hospitalaria. Y por eso este tiempo ha sido tiempo útil de las cuarentenas, no solamente para reducir la propagación masiva, sino para disponer de la red de atención, para fortalecer nuestra red de atención en todo el departamento de Antioquia, centrada en Medellín y el área metropolitana, por lo que aquí están los hospitales de alta tecnología y de nivel máximo de atención. Entonces, ese es un objetivo claro que el señor gobernador se ha trazado, es continuemos en contención. Si usted como municipio solamente tiene reconocida una persona infectada, trate al máximo de cortar esa cadena de transmisión inmediatamente. Una persona que se le ha tomado una prueba no puede andar en la calle, no puede estar trabajando, esa persona debe estar aislada, porque usted piensa, si le tomó esa prueba, es que esa persona pueda tener una infección del coronavirus. Entonces, esa persona debe estar aislada, y ese es también parte del éxito en Antioquia, y es que se ha logrado identificar las personas en riesgo de infección prontamente y aislarlas, y cuando ya aparece el resultado positivo, estas personas ya llevan en aislamiento y han evitado la transmisión a otras personas. Entonces, eso es importante. Y por último, una meta grande que se trazó el señor gobernador con todo el equipo de trabajo es reducir al máximo el número de personas fallecidas sin atención o fallecidas por esta infección sin cuidado médico especial. Entonces, esas son nuestras metas, las metas para todo el departamento, y eso lo hace esta cadena de equipos de trabajo que tenemos en nuestros 125 municipios, y es el momento de estimular, de fortalecer, de darle los agradecimientos a cada una de las personas que hacen partícipe de este proceso, de este trabajo. Esto no lo ha hecho una persona, esto lo han hecho todos ustedes con su compromiso, con su dedicación, con su disponibilidad. Cuando uno llama a una Secretaría de Salud, cuando uno llama a un hospital, están disponibles y están atentos a toda la información que nosotros desde en la Secretaría Departamental les estamos solicitando. Entonces, gracias, 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 no nos cansaremos de decir gracias, gracias a todo el equipo de trabajo, que es múltiple. En estos días me preguntaban, pero ¿cuánto es el equipo de trabajo en el departamento? Yo decía, es infinito, es poco, pero es infinito en el sentido de que cada una de esas personas que está en el municipio, en las direcciones locales, las alcaldías, los hospitales y toda nuestra red hospitalaria está presta a atender, a trabajar para la contención y para la atención de estas personas que así lo requieran. Veamos qué pasa en cada una de las regiones. Alguien de una de las regiones de nuestros equipos ERIS departamentales nos decía, y es María Eugenia Carvajal del Urabá, ¿por qué no sistematizamos, por qué no visibilizamos otro tipo de información? Y gracias a ella, nuestra gerente de sistemas de información, epidemióloga Claudia Ceballos, nos pone a disponibilidad esta información de una forma gráfica, de una forma que podemos identificar realmente qué nos falta fortalecer, qué nos falta mejorar. Y tenemos entonces que en el Bajo Cauca hemos hecho 194 pruebas. Diríamos que es un nivel bajo de pruebas, que hay que fortalecer más la búsqueda activa comunitaria a través de las personas privadas de la libertad, a través de los hospitales, a través de los centros de atención del anciano, a través de las farmacias de los municipios, a través de los expendios de alimentos como son las plazas de mercados y graneros de pueblo, graneros de esquina. Ahí no es porque estas personas sean los infectantes para todo el mundo, es que a esas personas les llevamos la infección todas las personas que utilizamos estos servicios. Entonces hay formas de hacer una búsqueda activa, de identificar el riesgo. Hemos tenido en cuenta que si bien la directriz nacional es certificar un municipio no COVID,
Eso nos trae grandes riesgos para el área de COVID. ¿En qué sentido? El certificar un municipio hoy puede ser que mañana ya tenga una persona reconocida e infectada. Y recuerden que ustedes, los municipios que no tienen personas infectadas, no significa que ustedes no tienen una persona por ahí con el virus, sino que no se ha identificado. Y ese no identificado puede ser que en el mañana vamos a poder transmitir la infección a otra persona más vulnerable, que sí presente la sintomatología y que sí lo estemos diagnosticando. Entonces, por favor, la invitación es a estos municipios del Bajo Cauca a fortalecer su búsqueda activa comunitaria. Lo está haciendo una de las aseguradoras como es Codosalud, pero hay que fortalecer con todas las aseguradoras que hagan esa búsqueda activa comunitaria, y a través de nuestras direcciones locales también vamos a hacer las búsquedas activas comunitarias. No hay un impedimento para que ninguna Secretaría de Salud pueda hacer una prueba, pueda hacer una búsqueda activa. En una pandemia no hay barreras ni de aseguramiento, ni de geográficas, porque una pandemia tiene que ver con todos y se deben disponer los recursos y los insumos a atender a toda la población. No es excluyente la atención en una pandemia, por el contrario es incluyente, entonces no hay ningún impedimento. Ojo con las poblaciones más vulnerables, ojo con el enfoque étnico de diferencial, no visibilizamos realmente un enfoque étnico en la identificación de las pruebas. Es importante tener en cuenta cuántas pruebas hemos hecho a nuestra población indígena, a nuestra población afrodescendiente. ¿Por qué? Porque esa oportunidad de etnias que tenemos en el departamento nos va a permitir identificar quiénes fueron más susceptibles, quiénes fueron más vulnerables ante esta infección, y es muy importante reconocer ese aspecto étnico para ver qué características tiene en nuestro departamento la infección relacionada a la etnia. Aquí tenemos a Nordeste. Hoy Nordeste, uno de los municipios de Nordeste estrena como municipio con personas infectadas. Tenemos que han hecho 99 pruebas, también es un bajo nivel de pruebas para el número de municipios que tenemos y la población que tenemos allá asentada. Además, viendo los riesgos que tenemos, nosotros tenemos 4G, o sea, las obras de infraestructura vial que tenemos alrededor de estos municipios nos aumentan el riesgo, porque hay mayor movilidad de población de afuera del departamento, de afuera del municipio, y es necesario fortalecer esas acciones para detectar personas sospechosas, probables, y hacerles la prueba. En esta región tenemos 2 personas recuperadas y 2 en casa, pero como les digo, hoy un municipio aparece nuevo con infectados y de una vez tiene 2 personas reconocidas como infectadas. En el Magdalena Medio realmente es una situación muy incipiente. Nuestros 6 municipios de la región aún no hacen una fortaleza. Recuerden que ustedes tienen un gran vecino, tienen a este vecino que ya tenemos identificados muchas personas del lado de ¿cómo se llama de Barranca. Entonces, ojo con eso, que si tienen ese vecino tienen mayor riesgo. Además, ustedes tienen Troncal del Sol que atraviesa sus departamentos, y se ha identificado últimamente los focos que se han generado en familias en el municipio de Medellín y en algunos departamentos. Está centrado desde personas que transportan alimentos o cargas, porque ellos se movilizan por diferentes departamentos del país, departamentos donde hay mayor carga viral, y hemos identificado varias de estas personas. Nos hizo un conductor de transporte, nos hizo un brote hospitalario en el cual está implicado de un médico, 2 enfermeras, y de ahí se generó un brote en 2 familias que ha crecido cada día. Entonces, ojo con eso,
que cuando tenemos la exposición al riesgo, como es el transporte de carga y de alimentos que atraviesa todos los municipios de Magdalena Medio, deberíamos tener muchísimas más muestras, deberíamos de identificar a muchas personas donde pernotan, donde se alimentan las personas conductoras. Debemos de hacer una búsqueda activa comunitaria. ¿En qué sentido? Que es el lugar donde ellos descansan, estas residencias de pueblo, estos lugares donde ellos se alimentan, tienen mayor riesgo las personas que trabajan allí de infectarse y por ende de reproducir la infección a sus propias comunidades. Entonces 104 pruebas es algo muy bajo para el periodo que llevamos de trabajo y de accesibilidad a nuestro laboratorio. Valga la pena reconocer en este momento el trabajo arduo que hace nuestro laboratorio departamental, 24 horas trabajando para recepcionar, seleccionar, procesar y emitir resultados. Tenemos una oportunidad altísima que no la tiene el país. Nosotros tenemos una prueba tomada hoy y si llega hoy a nuestro laboratorio, mañana tenemos un resultado. O sea que eso es una oportunidad de lujo que tiene el departamento de Antioquia y ese es uno de los elementos también muy importantes de los cuales nos ha permitido esta vigilancia identificada, que no son 15, 20 días como les pasa a otros departamentos para tener una prueba leída. Entonces, a nuestro laboratorio también el reconocimiento de todo ese esfuerzo, a todo el equipo de trabajo que allí está, y no se puede valorar que es una persona más importante que la otra, es todo un equipo que está haciendo posible que tengamos la accesibilidad a muestras oportunas. Importante, el departamento tiene una red de 13 laboratorios que están procesando las muestras y que eso además potencializa mucho más la posibilidad de la vigilancia epidemiológica para el departamento. Tenemos, recuerden, 35.300 muestras ya procesadas en el departamento. Le hacemos más o menos el 13% de los laboratorios al país, o sea, Antioquia hace el 13% de todas las muestras que el país ha documentado como procesadas. Entonces, es importante también ese elemento y ese concepto del laboratorio. Bueno, vamos a Norte. Norte, entonces, tenemos un buen número de pruebas, ya vemos un mayor número de pruebas, 1.754, tienen 191 positivas. Valga la pena aclarar, y creo que todos estaban esperando este momento para hablar de Hidroituango. Hidroituango se le carga toda la información al municipio de Ituango. Ellos no tienen pacientes identificados para su municipio, solo que aquí está el proyecto, la mega obra del departamento de Antioquia, y en esa mega obra, claro, todas nuestras obras de infraestructura tienen el riesgo en el momento que hace un intercambio de su personal, perdonen, bien, en esta mega obra, en el momento en que ellos hacen el intercambio de personal, que fue alrededor del 28-29 de abril, salen unas personas, entran otras, y en esas se identifican, en los primeros días de mayo se identifican 8 personas con síntomas respiratorios. A esas personas en menos de 5 días, 7 días, se les hace la prueba allá mismo en el proyecto, y resulta que de esas 8 aparecen 3 personas inicialmente. En este proyecto hay mucha movilidad de personal al interior, son más o menos 3.000, 3.200 personas que tiene el proyecto en este momento, asentados en 2 campamentos con una distancia de más o menos 10 kilómetros entre un campamento y otro, e inicialmente se centra en uno de los campamentos, que es un campamento de un consorcio donde están los contratistas, y allí hasta el día de hoy se han identificado 192 personas con 189 personas en este campamento y 5 en el otro campamento, que fue un reporte de infección en el otro campamento.
Se han tomado todas las medidas en cabeza del señor gobernador, en cabeza del gerente del EPM, en cabeza del gerente del consorcio y todo el equipo de trabajo del COVID. Se han venido desarrollando e implementando estrategias de contención. Recuerden que el mismo objetivo para Antioquia es para el proyecto de Hidroituango, es evitar la complicación de cualquier paciente. Por eso todos esos pacientes han sido cortizados en un hotel, ya distribuido en varios hoteles. La ARL de Sura ha asumido la atención y el seguimiento de estos pacientes. Entonces, todo paciente que sale infectado del proyecto es trasladado a uno de los hoteles en la ciudad de Medellín que tienen disponible totalmente para albergar a estas personas infectadas. Igualmente, toda persona que sale con sintomatología respiratoria se va a trasladar también a unos hoteles para desahogar la carga viral del proyecto, a pesar de que es una área geográfica bien extensa, pero los lugares de compartir el trabajo, la alimentación, la dormida y el descanso y las zonas comunes implica que hay mucha agrupación de personas y pues aumenta el riesgo. Como les digo, se está prestando suficiente atención, pero esta es la pandemia y la reproducción de un brote, este es claramente cómo se manifiesta un brote, un aumento inusitado y de un momento a otro se hace una propagación. Entonces esto nos puede pasar en cualquiera de nuestras obras de infraestructura o en estas obras donde hacen extracción de minerales. También hay una obra que se encontró en estos días, creo que es en Segovia, que tiene alrededor de 2.500 personas dentro de 3 socavones y allí también puede estar sucediendo algo. Entonces pongamos atención. Antes de que se presente el brote, identifiquemos las personas a riesgo, hagámosle los exámenes oportunamente. Entonces, por favor, Norte, vamos a centralizarnos en todas esas obras de infraestructura que tienen, sin desconocer la búsqueda activa en sus municipios de forma local. Entonces, Norte tiene un mayor número de personas positivas por la situación de Hidroituango y va a crecer un poco más. El esperado es un mayor número de personas infectadas, a pesar de que se implementen muchas acciones de contención. En casa, recuerden, están en los hoteles, allí cortizados. Cortizados significa que solo las personas que están infectadas para COVID están siendo manejadas en un mismo lugar. Magdalena Medio, Norte, Occidente. Nuestro querido Occidente, a pesar de su carretera troncal, a pesar de las situaciones de exposición inicialmente al turismo, que tuvimos turismo internacional, que tuvimos esa movilidad de población, realmente tiene muy bajo número de muestras, 158 muestras, de las cuales una es positiva. Eso es un bajo número de búsqueda. Otra región que tiene una gran troncal, la que nos lleva hasta el Urabá y hasta la costa colombiana. Entonces diría uno, ¿por qué si esta gran troncal atraviesa tantos municipios de esta región no tenemos mayor número de muestras? Por favor, búsqueda, 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 búsqueda. Ayer en el municipio de Frontino se le identificó una persona infectada, residente en su municipio. Entonces, por favor, no bajemos la guardia y hagamos la búsqueda. En Oriente, lógico, nuestro Oriente cercano tiene mayor riesgo, la cercanía al Valle de Aburrá los hace más expuestos, ha hecho 2.532 muestras, no es un número significativo para 23 municipios asentados y para la población tan extensa que tiene la región de Oriente. Yo creo que el Oriente lejano nos hace falta la búsqueda, si bien en el Oriente cercano, en nuestros municipios como Río Negro, Guarne, Marinilla, El Carmen, se han hecho búsquedas activas, pero nuestros municipios lejanos todavía no tienen un gran número de muestras que nos pueda indicar que realmente se está buscando. Tenemos 2.432 muestras, muy bajito para una región tan grande, y hemos tenido identificados 32 personas en esta región.
siempre lo paso al revés. Suroeste, igualmente como la región de Oriente, 23 municipios, compleja la situación por la movilidad que tiene todas sus vías de acceso en construcción y reparación. Tiene 207 muestras, muchachos, eso es ínfimo a la población que están manejando. Ayer tuvimos una alerta que afortunadamente o desafortunadamente salió que era falsa, que tuviéramos un paciente en uno de estos municipios, pero eso no nos indica nada. Hemos tenido 6 personas infectadas y de las cuales las primeras fueron en uno de los municipios por una familia que viajó al exterior y vino infectada de afuera, pero no hay nada, no hay nada. Un paciente en Andes, un paciente en Jericó, que ayer Jericó estrenó como municipio para COVID, y es algo muy incipiente, un paciente en Amagá, pero si hay un paciente en cada uno de estos municipios, significa que hay otras personas infectadas que probablemente están pasando asintomáticas, pero que están infectando a otros, y que hasta que no reconozcamos esos síntomas no vamos a reconocer que hay más personas infectadas. Por eso hay que hacer la búsqueda activa, y recuerden que la búsqueda activa identifica personas en riesgo aunque no tengan síntomas en el momento. Siempre la paso para donde el lado que no es. Urabá, nuestro querido Urabá, también tenemos entonces que es una región demasiado importante, toda la producción del banano, toda la exportación del banano, que si se nos llega a presentar un brote en la región de productores y cultivadores del banano, pues imagínense a dónde se va a ir la economía de esa región del país. Hay que cuidarlo mucho. Hay municipios que pues casi que ni han hecho una prueba, y ya nos expusimos en Vigía del Fuerte a un caso de un militar en Vigía del Fuerte, que no es de Vigía del Fuerte, pero que fue atendido en Vigía y que está sentado en la ribera del río haciendo su trabajo de orden militar. O sea que tenemos un riesgo. Otro riesgo que se identificó para la región de Urabá es en el grupo de Fuerzas Armadas que hicieron una misión humanitaria. Se desplegaron por el río, bajaron a Vigía, bajaron a Río Sucio, llegaron hasta Chocó. Ellos no desembarcaron, ellos entregaban sus cajas de comida desde el barco, las lanzaban a tierra, pero en Quibdó sí recogieron, parece ser 3 pelotones que ingresaron al barco, y a los 3-4 días de llegada a la misión se empieza a identificar una persona con sintomatología respiratoria, a la cual, ¡ay! Se apagó, muchachos, se apagó el negocio, ¿no? A la cual esta persona, sí va a salir mi presentación allá, gracias. A la cual esta persona se le identifica primero, se le sospecha una malaria, un dengue, se le descarta, y realmente finalmente uno de los médicos piensa que puede ser un COVID, se le toma la muestra, y hoy en día tenemos cerca de 70 personas infectadas en 2 asentamientos militares, uno en Carepa y otro en Turbo, personal que está todo recluido en sus bases. ¿Qué pasó? Ah, me fui a Urabá. Entonces, esas personas están en Carepa y están en Turbo, claramente identificadas, son personas que están aisladas desde que llegaron a tierra, pero tenemos el riesgo de que este virus se nos salga de estos municipios y se propague rápidamente en la región por la cercanía de los municipios, por la movilidad de la población, por el acceso a la red vial, por el desplazamiento al trabajo de las bananeras y de otros cultivos y otros tipos de trabajos en la región. Entonces hay que prestar mucha atención. San Juan de Urabá, Arboletes, Necoclí, hay que hacer búsqueda activa. Necoclí tiene un asentamiento que es de personal que viene de afuera, que si a pesar de que tenemos
fronteras cerradas, ellos siguen llegando de alguna u otra forma, y lo mismo Murindó, Vigía ya se activó, San Pedro de Urabá se necesita activar y fortalecer, Arbolete, San Juan, San Pedro, Necoclí y Murindó necesitan estimular más la búsqueda activa y realizar mucho más pruebas. Necesitamos que la región no se nos vaya a reproducir un brote en todos estos municipios de la región. Valle de Aburrá, por supuesto, aquí vivimos el 65-68% de la población antioqueña, estamos concentrados en nuestros 10 municipios y concentrados en el centro, como es nuestra ciudad capital, y desplegados un poco hacia Bello, Envigado, Sabaneta, Itagüí y La Estrella. Ahí se centra la mayoría de población, pero ya todos nuestros municipios del Valle de Aburrá han tenido alguna persona infectada, y por supuesto la ciudad de Medellín, donde vivimos la mayoría de los paisas, porque todos nacemos en el Parque de Bolívar y todos nos quedamos aquí, entonces claro, aquí estamos todos bien concentraditos, aquí se identificó la primera persona infectada, pero igualmente los casos se han ido identificando en brotes, sean de tipo familiar o institucional, y se han ido concentrando. Ya tenemos menos número de personas dispersas que de la nada salen con la infección, aunque sí los hay, pero se concentran ya en los brotes familiares e institucionales. Ha sido complejo, ha sido un manejo muy organizado de parte de todos los municipios del Valle de Aburrá y en especial de la ciudad de Medellín, del municipio de Medellín, cómo han abordado a través de sus equipos de respuesta inmediata ese acceso oportuno a los cercos epidemiológicos al cortar las cadenas de transmisión, y realmente la ciudad no tiene ese gran número de pacientes que podría tener por su concentración, por su densidad poblacional, por su hacinamiento que tenemos en la ciudad, pero no tenemos, y es gracias a ese trabajo mancomunado del municipio de Medellín, que hay que resaltarle su esfuerzo, su dedicación a todos sus equipos y en el liderazgo de la Secretaría de Salud de Medellín. Se han hecho 28.751 pruebas. Creemos que hacia las afueras de nuestro Valle de Aburrá, del centro del Valle de Aburrá, se podrían estimular más las pruebas, se podrían hacer muchas más pruebas, se podría hacer una búsqueda intensificada para evitar una propagación masiva en estos municipios que, si bien han tenido 1, 2, 3 casitos, sí es un riesgo que hay que evitarlo, porque en esos municipios hay menos desarrollo que en un municipio de Bello, de Medellín o de Itagüí o de Envigado, relacionado a la infraestructura hospitalaria y a la red de atención disponible y accesible para el cuidado de las personas que así lo requieran. Tenemos entonces 629 personas en esta región. En casa se han recuperado la mayoría de personas, tenemos 413 recuperados, de esta área han fallecido 4 personas y tenemos, más que recurrentes, prolongados positivos, 5 personas. Ese es, como decir, la parte de información general, el visibilizar lo que está pasando en cada una de nuestras regiones del departamento. Ya cada uno de ustedes como municipio, como autoridad municipal, va a definir hacia dónde dirigir las acciones de la búsqueda activa. En este momento es búsqueda, búsqueda, búsqueda. No nos podemos sentar y cruzarnos de brazos. Mi municipio es libre de COVID. No, su municipio no es libre de COVID. Su municipio no ha hecho todo el esfuerzo necesario para identificar las personas infectadas. Y como no hacemos ese esfuerzo, esas personas que aparecen infectadas de la nada, de pronto son las que nos pueden aportar el número de la mortalidad. Vamos ahora a pasar a revisar rápidamente lo que son los lineamientos del Instituto Nacional, los últimos. Recuerden que estamos en pandemia y en cada fase y etapa del momento en que se vive la pandemia se tiene que ajustar la definición de casa, las estrategias y la información necesaria a recolectar. Tenemos entonces que
Ya todos saben que un caso probable debe cumplir una historia de viaje internacional, pero realmente ahora, antes de que empiecen nuevamente los viajes, tenemos que empezar a pensar en la transmisión interdepartamental, intermunicipal, porque de muchos otros departamentos pueden viajar personas a la ciudad de Medellín o a otros municipios y traer infección. El caso 348 es el típico, es la persona que tiene una sintomatología respiratoria que requiere ser atendido en el hospital, porque de lo contrario esta persona puede tener algunas complicaciones y fallecimientos. Se notifica el 348 y es persona que tiene un problema respiratorio inusitado, quiere decir que aparece de un momento a otro y va exacerbando la sintomatología hasta llegar a complicaciones y fallecimiento. Y la infección respiratoria leve o moderada, que es una persona que tiene alguno de los síntomas, pero que realmente puede atenderse en casa, y esta notificación se hace por la ficha 346. Recuerden, calidad de información, calidad de información. Tenemos entonces una clasificación 3.1, que es una persona que tiene fiebre y tos de no más de 10 días de evolución, que sí requiere manejo intrahospitalario en servicios de urgencias, hospitalización, observación. Es una ficha 345 y básicamente son aquellos adultos mayores que tienen comorbilidades de enfermedades crónicas y de enfermedades autoinmunes como son la diabetes, el VIH, la enfermedad renal, el hipotiroidismo, el asma, las personas que están usando corticoides y inmunosupresores. Y los fumadores, ojo con los fumadores, joven o adulto, ese fumador tiene un mayor riesgo, ese fumador hay que hacerle pruebas y ese fumador se nos puede complicar fácilmente. ¿Quién hace parte también de este grupo? Son los trabajadores de la salud, o sea, todos los que trabajamos en el área confinada, como son trabajadores de la salud por su exposición al manejo de los pacientes con infectados, la policía, militares, los empleados de protección social, establecimientos penitenciarios, los grupos étnicos, personas en situación de calle, personas con alta movilidad, recuerden aquellos señores conductores que transportan la comida y todos los insumos que necesitamos para la vida diaria. Los migrantes colombianos internos, ya se los decía, esas personas que van de un departamento a otro por su condición de trabajo o porque se lograron movilizar. El caso 3.2, que también es un 345, es una infección respiratoria aguda, leve o moderada, que tiene fiebre por más de 38 grados centígrados, no más de 7 días, y esa persona no requiere manejo hospitalario. La diferencia con el 3.1 es que sí requiere manejo hospitalario y tiene la sintomatología por más de en menos de 10 días. Este es en menos de 7 días. La muerte probable por COVID es importante. Toda persona que fallezca en el área hospitalaria y que se desconozca por qué fallece, por favor, insistir en el panel viral, ¿sí? Etiología desconocida, llega aquel paciente en menos de 24 horas, se agrava y se nos muere. Hacer panel viral y tomar la prueba en menos de 6 horas, la prueba para el COVID, en menos de 6 horas con el fin de identificar si esa persona falleció o no falleció por COVID. Importante, muchachos, tenemos un gran volumen de pacientes fallecidos por problemas respiratorios que tienen la prueba de laboratorio negativo, pero también tenemos un gran número de personas fallecidas que pudieran ser relacionadas a estos diagnósticos que no tenemos una prueba. Recordarles que es una competencia del asegurador, del prestador, de la funeraria, manejar técnicamente esta persona fallecida, desde la envoltura doble, desde la decisión de cremarlo si tienen acceso a horno crematorio y desde el manejo e higiene que le dan a la unidad donde falleció esta persona. Por favor, no queremos que ninguna otra persona de nuestro cuidado médico se exponga, se infecte y se ponga en riesgo
de padecer una enfermedad complicada, porque realmente el personal de salud va a tener más alta probabilidad de una carga viral alta que cualquier otra persona de la comunidad, porque por supuesto está expuesto. Como les decimos, hemos cerrado hospitales, se han cerrado pisos, se han cerrado unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque la enfermera hizo una prueba de COVID con mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque el médico atendió a un paciente COVID y no tenía los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque manipularon, le hicieron una reanimación a un paciente y no se protegieron. Entonces, ojo con eso, por favor. Hacer énfasis en la notificación de la muerte, adultos mayores de 60 años o comorbilidades y trabajadores de la salud y policías. O sea, no vamos a hacer muestra de tejido, recuerden, para no manipular y exponernos. Realmente nuestras condiciones no son las más óptimas para tomar esos tejidos, centrado más en la disponibilidad de los hospitales del área del Valle de Aburrá, porque es que en nuestros municipios lejanos no vamos a tener ese acceso. Caso asintomático, el mundo entero está documentando personas infectadas que no tienen ningún síntoma. Ojo, la gente, aún médicos, aún enfermeras, ya cuando se ven con un resultado positivo, inicialmente dicen, no, yo no tengo nada, y después empiezan, pero es que esa no era la rinitis, pero es que no era el cansancio y yo era un dolor muscular. Entonces hay que hacer mucho énfasis en esa investigación epidemiológica de campo para reconocer realmente y que esa persona identifique claramente el inicio de síntomas, porque muchas veces los identificamos como asintomáticos y realmente no son asintomáticos. La confirmación, entonces están nuestras pruebas PCR, para confirmarlo. Por favor, se está utilizando mucho las pruebas rápidas, ya el departamento sacó una circular oficial donde no promueve en el momento el uso de pruebas rápidas para ningún sentido. En el único momento que vamos a usar una prueba rápida es cuando el clínico, a manera individual, tiene una PCR negativa y la clínica y la sintomatología del paciente la logra asociar con un SARS-CoV, entonces él tiene que apoyarse en otra estrategia de diagnóstico, como es una prueba rápida que le va a dar una lectura de anticuerpos o no. Entonces es el único momento, pero por favor, asesoren sus señores alcaldes, asesoren sus gerencias, de que no hagan esta inversión. Hay municipios que han hecho grandes inversiones en estas pruebas y realmente no son para diagnóstico, es para un manejo clínico individual y menos tamizajes. No existen tamizajes en coronavirus, no hay todavía, no hay para el mundo y mucho menos para nosotros. Se han dejado ilusionar de que son pruebas sencillas, sí, son pruebas un poco más sencillas, pero exigen un cuidado estricto. Y esas pruebas son necesarias manejarlas con mucho cuidado, porque no nos están dando posibilidad de nada. No sé, ¿qué dice? Aquí mi compañerito me dice algo. ¿Qué dijo? Las pruebas de anticuerpos para COVID-19 dan resultados incorrectos hasta la mitad de las veces, dicho por el CDC. Me dice mi compañerito que aquí está conmigo, el que era nuestro líder de laboratorio, que ahora está en otra área de la Secretaría, que las pruebas, dice el CDC, que dan resultados falsos hasta un 50%. Entonces, no utilicemos nuestros recursos, todos son recursos del Estado que no deberían de ir enfocados en este tipo de pruebas. El caso confirmado por nexo epidemiológico solo en paciente fallecido por ira grave, caso probable que cumple con uno de los siguientes criterios. La persona fallecida tuvo contacto estrecho con caso confirmado, al menos un contacto estrecho de la persona fallecida es detectado como caso COVID, y la sensibilidad y la especificidad de esta clasificación aumentan en el uso de criterios clínicos tales como los hallazgos radiológicos, pulmonares, el aumento de dímero, y así como la linfopenia y la trombocitopenia. O sea, son aspectos clínicos que ayudan a que esa persona
que falleció sea confirmada por un nexo epidemiológico. Por ejemplo, si en esa familia hay otra persona infectada y esta persona fallece, ese ya es un punto clave, pero además todos los exámenes que ordenó el médico y la definición clínica de ese paciente llevan a concluir que fue un paciente infectado por un nexo epidemiológico. Caso asintomático, entonces, ya lo vemos, es necesario que el paciente con menos de 14 días desde la fecha de la última exposición le hagamos la prueba. La investigación epidemiológica de campo, igual que la ficha de notificación, son instrumentos valiosísimos. Ahora en el brote de Hidroituango es importante cómo este grupo de epidemiólogos, médicos, enfermeras, aún nuestro equipo ERI departamental, en cabeza de la doctora Catalina Echeverry, de Diana Lorena Echeverry, están, y con apoyo con un equipo de la Facultad de Salud Pública, ya hoy en día han hecho 120 investigaciones epidemiológicas de campo de estas personas de Hidroituango y han logrado identificar puntos de riesgo, situaciones de riesgo que dan elementos para el diseño de estrategias para la contención del brote. Entonces, por favor, el aislamiento preventivo obligatorio en casa, la higiene, la limpieza y desinfección de superficies, desmotivar el uso de situaciones, cosas, implementos, sustancias, que la gente en aras de evitar riesgos se está exponiendo más a riesgos. Hay gente que desafortunadamente por los medios masivos que había que tomar cloro y pues sí, la gente en el mundo ha tomado cloro y pues ha tenido una lesión interna, una quemadura y un fallecimiento, porque hay personajes del mundo histriónicos que empiezan a reproducir una información inadecuada. Y entonces la gente empieza a decir, no, es que hay que tomar aguardientico para matar el virus, hay que fumar para matar el virus, porque hay que calentarlo, hay que tomar limón para matar el virus. No, la persona tiene que hacer una alimentación saludable, una ingesta de líquidos apropiadas para la edad y el peso y una actividad física normal y realmente manejar sus emociones y su estrés para mantenerse saludable. Por favor, las IEC de buena calidad. A mí me da mucha desazón cuando nosotros leemos una investigación epidemiológica y no tiene ni siquiera fecha de inicio de síntomas, o no tiene ni siquiera el día que le tomaron la muestra, o no tiene la identificación de sus conglomerados, o sea, del grupo de personas que están alrededor de ese individuo. Entonces uno dice, ¿para qué hicieron esto? O sea, esta prueba es una prueba ciega, que no tenemos información, y cuando sale positivo, ¡ay! Entonces, ¿cuántas personas tendrá en contacto? Ah, no, yo no sé. Y entonces, esa investigación permite identificar rápidamente los riesgos y cerrar las cadenas de transmisión. Bueno, yo creo que vamos a ir avanzando. La búsqueda activa ya la hemos hablado muchísimo. Los brotes intrahospitalarios, ya les dijimos, nuestro personal del cuidado médico, empezando por el señor portero, el vigilante, las personales de área administrativa, todas estas personas hacen parte del equipo y hay que identificarlas en riesgo, hay que tomar medidas, hay que vigilar esas cámaras que tienen las entidades que prestan servicios de salud. Ya la semana entrante se reactivan muchos servicios de salud en todo el departamento y se va a aumentar el riesgo de personas infectadas en los hospitales. Por ende, hay que fortalecer el uso de medidas de protección personal. Los EPPP, muchachos, los EPPP hay que fortalecer la utilización de esto. No queremos que ninguna persona del hospital, de la dirección local, se vaya a una vivienda de paciente, que no debe ir sino en casos extremos a tomar una prueba o a una atención domiciliaria que se requiera, pero de lo contrario no debe desplazarse sin elementos de protección personal, y lo ha sucedido. Personas que andan en las municipalidades, que son identificados como médicos, como enfermeras, como especialistas, sin el uso de una mascarilla. Eso no es un modelo para la población general. Eso es decirle, yo no me infecto, pero usted sí se infecta. Eso es mandar mensajes muy negativos por ese rol que ustedes desempeñan en sus municipalidades. Bueno, yo creo que nos vamos a detener aquí. Vamos a
Esto básicamente es la información que queríamos compartirles hoy. Las pruebas rápidas ya se les envió la circular, léanla muy bien, ayúdenselas a entender a los señores alcaldes para que ellos puedan entender que no es necesario invertir estos elementos. Tenemos entonces, lo último es una invitación. Lo que ocurre es que ya tenemos seguimiento con el señor gobernador sobre la situación de Hidroituango. Tenemos una invitación a la utilización de pruebas masivas, creo que no la tengo aquí, de pruebas de seguimiento, perdón, a personas infectadas que dan repetitivamente, después de una segunda, tercera muestra, dan positivas. Esas personas se les va a desarrollar un protocolo de atención, y ese protocolo de atención, yo creo que no la bajé, ese protocolo de atención está centralizado en nuestro laboratorio departamental, y ese protocolo, Dios mío, ¿dónde lo bajaría? Creo que no lo bajé, creo que no la bajé. Sí, la conversación de baja, esta era la primera, protocolo de investigación, aquí está. Les voy a socializar rápidamente el protocolo que se ha dispuesto para hacer investigación de las personas que tienen un prolongado positivo por diagnóstico molecular SARS-CoV-2. Es un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin, del Centro de Monitoreo Epidemiológico de Antioquia, Medellín, del Laboratorio Departamental de Salud Pública del departamento y de ambas secretarías, la municipal y la departamental, en asesoría directa con nuestra infectóloga, la doctora María Angélica Maya. El objetivo es determinar el periodo de contagiosidad de estas personas, conocer si los pacientes que se vuelven a confirmar positivos por medio de la PCR presentan reinfección o recurrencia de infección, y descartar otros agentes virales, caracterización de la respuesta inmune de estos sujetos que nos han presentado. A ver, para los que no nos comprenden, es cuando nosotros hacemos una segunda prueba del paciente infectado y esa paciente después de 14 días de inicio de síntomas o de la última prueba sigue dando positiva, después a los 7 días nos da otra vez positiva, después a los 7 días nos da positiva, o sea que ya tenemos 28 días de seguimiento y da positiva. Esos pacientes se les ha denominado en el mundo positivos prolongados, y hay muchas interrogantes al respecto. Por eso este grupo va a hacer esta investigación con el fin de informarnos qué nos está pasando en el departamento frente a positivos prolongados, porque ya hemos identificado positivos prolongados. Ojo, muchos de los municipios se enojan: ¿por qué no me bajó mi paciente si ya era tiempo? No, es que el paciente no se le baja como recuperado si no tiene una prueba negativa. Entonces muchos de estos pacientes empiezan a dar segunda, tercera o cuarta prueba positiva, y estos pacientes hay que analizarlos, como bajo un modelo metodológico de investigación científica, y se les va a mandar una circular donde se les diga paso a paso qué examen de laboratorio tomar, qué hacer con el paciente, cómo referir estas muestras, y todo entra por el laboratorio departamental, cómo denominar estas muestras para que se haga realmente una caracterización de estas personas y no vamos a incurrir en inadecuado manejo del laboratorio, de lo que tenemos que hacer, de la información que tenemos que recopilar. Se dividen en dos grupos: los que dan positivos y positivos, y aquellos pacientes que, habiendo dado negativo por cualquier otra circunstancia médica o por decisión del paciente, se hacen otra prueba para reconfirmar que sí están negativos y resulta y sucede que son positivos. Entonces esos pacientes hacen parte de esta investigación también. Son dos grupos de pacientes para llegar a identificar qué pasa con esa cohorte de pacientes en el departamento. Eso era lo que les queríamos contar con respecto a esta investigación, para que todos estén atentos. Les vamos a mandar la circular del paso a paso
para que cada uno identifique en qué momento debe mandar la historia clínica, en qué momento tomar una muestra de laboratorio, en qué momento y cómo enviar la muestra al laboratorio, todo el proceso que se genera, el consentimiento informado, todo lo que hay detrás de una investigación seria, científica, y que nos permite mostrarle al mundo otra posibilidad de nuestro conocimiento de la pandemia en el departamento de Antioquia. Esto era lo que teníamos para compartirles sobre COVID. Hoy no vamos a hacer más información porque sabemos que todos los municipios están sobrecargados de vías streaming, de trabajo y de reuniones precisamente para detener y contener la propagación masiva de la pandemia. Por favor, ustedes saben, Marta Londoño, epidemiología.saludpublica@antioquia.gov.co, o a la doctora Lina, o a la gerente de salud pública, la doctora Natalia Montoya. A cualquiera de las personas del equipo nos pueden escribir qué inquietudes quedaron al día de hoy, qué necesidades de información necesitan. Les reitero, tenemos nuestros equipos ERIS departamentales con los epidemiólogos y las enfermeras que los están apoyando en todo el departamento. El municipio de Medellín tiene todo su equipo de epidemiólogos en los equipos de respuesta inmediata. Apóyense en ellos, pregunten, todos estamos en la misma curva en que va el virus exponencial, así nos estamos exponiendo al conocimiento y a la transmisión de conocimiento oficial, no a la desinformación ni a los supuestos, sino a una información clara, precisa y oportuna para todas nuestras comunidades. Entonces les agradecemos, un buen día, cuídense y que estén muy bien, estamos atentos para apoyarnos todos.